Le cambié. Ups. Buenas tardes para todos. Buenas noches. Ay, y bueno, chicas, les voy a compartir primero la presentación. Bueno, chicos, buenas noches. Hoy vamos a continuar con el tema que ya iniciamos a ver ayer. Vamos a hacer algunos ejercicios. Luisa, ya te doy la palabra. Recuerden que este es ciclo 5 para grado décimo. Estamos viendo el módulo de matemáticas y pues como ya les dije, vamos a continuar con el tema de los triángulos, de la resolución de triángulos no rectángulos. La lección asociada a plataforma pues es la triángulos no rectángulos y la tutora se llama Marvi Guerrero, pero no por problemas de técnicos, no puede acompañarnos el día de hoy. Eh, Recordarles, la fecha de entrega de la hoja de ruta es para el 3 de noviembre, antes de las 5 de la tarde. Y el plazo máximo para que ustedes logren avanzar en plataforma es del 7 de noviembre. ¿Listo? Entonces, para que los tengan ahí pendientes las dos fechas. También invitarlos a los talleres del sábado. Recuerden que se hacen desde las 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Este módulo se está trabajando un tema eh, les están enseñando herramientas para que ustedes puedan entregar unos mejores trabajos. No solo pues aquí para Cuepa, sino de pronto si desean acceder a educación superior, les va a ayudar demasiado. ¿Listo? Dime, Shirin. Y Luisa, tenías la mano levantada, si quieres activar el micrófono. Buenas noches, Valentina. No, es que Sí, sí. quería preguntarle a la profesora, pero pues hoy no está, entonces. Lo de las que si me podía revisar antes el trabajo para ver si me estaban quedando los puntos bien. No, pues sería que le escriba. Ah, pero el correo no lo tenemos. No, ya sería que esperar hasta mañana, porque se le fue la Sí, luz, sí. entonces no hay forma de. Sí, yo le pregunto mañana. Gracias, Listo, Luisa. Valentina. Cheryl, Buenas noches, Valentina. buenas noches. Valentina, es que ando súper perdida en los puntos de la hoja de ruta, del 6 hacia adelante, no entiendo nada. Voy a abrir la hoja de ruta, pero creo que esos puntos no los hemos tratado aún. Pues yo creo, porque literal estoy re perdida ahí. Entonces, déjame ya reviso. Igual recuerden que ustedes van desarrollando a medida que se van viendo los temas, como para que no se les. Espérame, ya la abro. Ok. Del 6. Ven, estos son ángulos, tabla. No, sí, el sexto no lo hemos visto aún. Séptimo es probabilidad. Octavo, probabilidad. Sí, a partir del sexto no hemos visto ningún punto aún. O sea, iríamos en el quinto. Lo ideal sería que hasta el día de hoy lleváramos ya el quinto punto ya solucionado. Ah, Nicolás, y es que ayer hubo como un inconveniente, no sé. Marvi cuando ingresó, allá le dijeron que había que hacer una primera entrega de la hoja de ruta. O sea, que los chicos debían entregar la hoja de ruta como en dos partes. Bueno, creo que ya para este módulo no, pues no se cuadraron las dos entregas, entonces pues ya digamos que solamente será la final, la del 3 de noviembre. Porque la Ok, segunda, en caso de que pues lo hubiéramos cuadrado desde un principio, habría sido para este viernes, entonces pues creo que ya está un poco encima. listo. Entonces, para todos, no hay una entrega primera, sino de todos es para el 3 de noviembre. Y bueno, entonces voy a compartirles aquí pantalla.
Vamos a continuar con el tema de ayer. Entonces, ayer estábamos viendo esto, el teorema de los senos y teorema del coseno. Estas son demostraciones. Esperen un segundo. No sé quién escribió el chat, pero no veo el chat. Ah. No, Javier, estábamos recordándoles que la hoja de ruta es para el 3 de noviembre y antes de las 5 de la tarde y que solo se debe hacer una entrega. Es que ayer como que Marvin nos dejó un poco confundidos porque dijo que debíamos entregar algo para este viernes, pero no. Se hace normalmente para el 3 de noviembre. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Entonces vamos a continuar con el tema. Ayer vimos como la demostración, Marvin nos explicaba cómo se relacionaba un ángulo con su lado. Entonces, como se dan cuenta aquí, ok, esto no tiene, no me toca mostrárselo solo así para poder anotar. Sí, o si quieres yo te puedo ir ayudando acá a rayar, Sí, es que no sé por qué no puedo rayar. aunque tampoco me deja. Bueno, entonces voy a elegir acá. Ya. Como se dan cuenta aquí, entonces el ángulo siempre va a estar relacionado con el lado que esté directamente opuesto a él. Entonces, el ángulo A va a estar relacionado con él. En el teorema de los senos, el ángulo A va a estar relacionado con el lado A, el ángulo B con el lado B y el ángulo C con el lado C. Esto es una demostración súper larga, ya no vamos a profundizar como tal en la teoría, sino vamos a encontrarle la aplicación a este tema, ¿no? Vamos a practicar. Bueno, entonces este es de los senos. Y el del coseno, tenemos un triángulo. Recuerden que estos dos teoremas son para triángulos que no tienen ningún ángulo igual a 90 grados. O sea, triángulos que no son rectángulos. ¿Listo? Si se dan Si cuenta, aquí quieres, no. si quieres devuélvete un momentico al del seno. Bueno, chicos, aquí hay una cosa muy importante. ¿Para qué nos sirven estos dos teoremas, el del seno y el del coseno? La idea, y siempre les van a aparecer ejercicios donde les van a pedir hallar el valor del ángulo, bueno, de cada uno de los ángulos y el valor de cada uno de los lados, ya sea solamente por el ejercicio del triángulo o para hallar valores de área, de pronto, no sé, lo pueden utilizar para un ejemplo de, ¿qué les digo yo? Una cancha de béisbol, que no es una cancha cuadrada, sino que pues tiene una forma principalmente triangular y pues ya al final tiene una parte circular, pero pues digamos que la primera parte es triangular. Entonces podríamos crear este triángulo que no es rectángulo. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Precisamente para lo que les decía, hallar esos valores. ¿Cómo los vamos a hallar? Si por ejemplo nosotros tenemos el valor del lado A, el ángulo A y el lado B, solamente tendríamos que utilizar esa ecuación para despejar el ángulo B y saber cuál es ese valor. Entonces, siempre va a ser igual. El lado A sobre el seno de ese ángulo va a ser igual al lado B sobre el seno del otro ángulo, que como Valentina nos explicaba anteriormente, son los que están contrarios. Entonces B, pues ahí está directamente opuesto al ángulo, A igual y C igual. Entonces, Aquí, no, si continúa, ya les digo. dale, dale. Les decía que aquí también aplica la ley de que todos los ángulos internos van a dar, la suma de los ángulos internos va a dar 180. Entonces, no vamos a tener un ángulo de 90 grados, pero sí vamos a saber que toda la suma va a dar 180. Entonces, esto también nos puede ayudar a encontrar ángulos cuando no los tengamos. Y también iba a aclarar que no siempre se debe utilizar las tres relaciones, sino, digamos, nos dan datos de B y de C, solo utilizamos la relación de B y de C, o si nos dan solo A y B, no es necesario utilizar las tres relaciones, pero pues ya depende del problema que nos den. ¿Listo? Exactamente. Bueno, aquí nos hace una pregunta muy interesante, Andrea. O sea, ¿que el lado B tiene el mismo valor de B? No. Acá el lado B puede ser, por ejemplo, 15 centímetros. Y el ángulo B, pues ahí al parecer puede ser como 65. Entonces, como te puedes dar cuenta, son valores completamente diferentes. Solamente que pues esta relación nos sirve para hallar ese valor. ¿Por qué se desarrolla este teorema de los senos? Porque en ángulos no rectángulos no podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces acá no podemos hablar de que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. No. Esto es solamente para triángulos que no, bueno, para triángulos en los cuales ninguno de sus ángulos tiene el valor de 90 grados, ¿vale? Súper importante que lo tengan claro.
No, no, o sea que aquí no hay, no hay hipotenusa. No, señor. No, Ok. exactamente. Entonces, lado opuesto, lado adyacente e hipotenusa va a ser solamente para triángulos rectángulos, ¿vale? Para el resto, vamos a utilizar el teorema del seno o el teorema del coseno, que es el que vamos a ver ahorita. Ajá. Entonces, les iba a decir, estos los que están en minúsculas, los lados A, B y C, como su nombre lo dice, son lados, entonces generalmente son distancias. Y los ángulos, ya como bien lo había explicado Marvi en su momento, es como la inclinación o la inclinación, bueno, no me acuerdo el otro nombre, la abertura que tiene la unión de cada lado. Entonces, no son las mismas unidades, ¿sí? Entonces, el ángulo es en grados, como bien ya lo había dicho, radianes, y los lados que están en minúsculas son distancias, que pues ya depende del problema, nos darán las unidades. ¿Listo? ¿Continuamos con el teorema de coseno? Entonces, aquí ya es un poco más complejo porque según el coseno, entonces vamos a poder hallar los lados, por los lados me refiero a las letras minúsculas, como para aquí no se confunden. Entonces, según unas relaciones que hay con la función coseno, vamos a poder hallar estos lados, o sea, distancias que hay entre cada ángulo. Entonces, pues como Marvin lo explicaba ayer, esta es la misma ecuación, solo que está despejada para las distintas variables. Si se dan cuenta aquí, esta es para a cuadrado, en el caso de que necesitemos hallar esta a, la otra es b, en caso de que necesitemos ya, según el problema, miraremos qué ecuación nos sirve, como lo hicimos ayer con Marvin. En esta aplican las mismas anteriores, el triángulo, sus ángulos internos, la suma de sus ángulos, va a dar 180 y no vamos a tener un ángulo de 90 grados, ¿listo? Todos los ángulos van a ser o mayores o menores a 90 grados, ¿listo? Entonces, si les parece, vamos a ir con un ejercicio. Los ejercicios vamos a aplicar como de ambos temas, no vamos o sea, dependiendo del ejercicio, vemos qué tema nos sirve, pero digamos, en un solo ejercicio podemos aplicar el teorema del seno y el teorema de coseno, dependiendo de lo que nos soliciten. Entonces, aquí nos dan esta imagen y nos dicen, para hallar la altura de un globo se realizaron las mediciones indicadas en la figura. ¿Cuánto dista el globo del punto A? Entonces aquí está el globo y aquí está el punto A. ¿Cuánto del punto B? El punto B está aquí lejos. ¿Y a qué altura está el globo? ¿Listo? La altura sería esta que está acá, h, hasta el globo. Sería esta x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a insertar unos triángulos para que ustedes ahí vayan relacionando y me vayan diciendo entonces qué tipo de triángulos son y cómo podríamos pues solucionarlos. Entonces voy a insertar un triángulo acá. Bueno, entonces, mientras Valentina hace el dibujo, vamos a recordar un poco cuáles son los triángulos que conocemos actualmente. Son tres tipos. A ver, ¿quién por el chat me puede recordar cuáles son los tres tipos de triángulo y qué los caracteriza? Esto es súper delgadito. Bueno, esto así. Les doy una pista. Uno tiene los lados iguales, otro Pues tiene la verdad, dos lados. pues la Dime. verdad es que no me acuerdo exactamente lo que significan, pero sí me sé los nombres. Pero Ok, no, ¿no los pues podría recordar? el equilátero, Sí, isósceles, sí. rectángulo, octángulo y acutángulo. Vale, bien, bien. O sea, sí, están bien los tipos de triángulos. Me falta un tercer nombre que lo tengo por acá. Regálame un segundito, por favor. ¿Obtusángulo? ¿Sí? Regálame un Sí, segundito, por favor. octoángulo, ¿quién lo dijo? Sí. Andrea. Sí, pero entonces acuérdense que hay triángulos dependiendo de los ángulos. En este caso, basémonos en los tipos de triángulos según sus ángulos. ¿Listo? Para que pues ahí nos solucionamos la vida. Así es. Ah, ¿tengo el micrófono activo? Sí. Bueno, exactamente. Tenemos dos formas de clasificar los triángulos, a partir de sus lados o de los ángulos. Entonces, pues todo lo que me dijeron está bien. Pero, ¿cuál es la diferencia? Aquellos que se clasifican por sus lados son tres tipos: isósceles, escaleno y equilátero. ¿Qué caracteriza cada uno? El isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente.
el escaleno tiene los tres lados con una distancia diferente, y el equilátero, pues, como su nombre lo indica, sus tres lados son iguales, son equitativos. Entonces, ese valor va a ser igual para los tres. Ahora, si los organizamos por los ángulos, ¿cuáles vamos a tener? Acutángulo, rectángulo u obtusángulo, perdón. ¿Qué caracteriza cada uno de estos? El acutángulo. Todos sus ángulos son menores de 90 grados o agudos. El rectángulo tiene un ángulo rectángulo, es decir, un ángulo de 90 grados, y los otros dos ángulos son inferiores a 90 grados. Y finalmente, el obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 grados, y los otros dos agudos, es decir, inferiores a 90 grados. Listo. Entonces, según la explicación que ya nos dio Nicolás, ¿qué tipo de triángulo sería el naranja y qué tipo de triángulo sería el verde? Entonces voy a poner aquí las fórmulas. El naranja sería acutángulo. El naranja, si nos damos cuenta, tiene un ángulo de 90 y tiene un ángulo de 75. Entonces, Isósceles. Isósceles, entonces. no, sería rectángulo. Acuérdense por qué. Porque tiene un ángulo de 90 grados. Espérenme que no puedo ver el chat. Ajá, lo hizo muy bien, rectángulo. ¿Por qué? Porque miren este ángulo de acá. Es un ángulo recto, entonces por eso recibe el nombre de rectángulo. Triángulo rectángulo. ¿Listo? Recuerden, cuando vean un ángulo de 90 grados, de una, triángulo rectángulo. Y el verde, Y equilátero. entonces Tiene vemos que, Ignacio, disculpa, acutángulo. acutángulo dice Ignacio. Y aquí en el chat dicen obtuso. Entonces, vemos que hay un ángulo de 72 grados menor a 90. Este ángulo es de 63 grados, también es menor a 90. Y si hacemos la suma, este ángulo de acá, que no lo conocemos, tiene que ser menor a 90 porque pues la suma nos tiene que dar 180. Entonces, ¿cómo se llamaría? El que todos los ángulos son menores a 90. Acutángulo. Acutángulo. Escaleno. Aquí Luisa dice, ay no, se me fue el chat. No sé dónde está el chat, lo siento muchachos. Pero bueno, si quieren por favor me escriben por o bueno, me hablan por el micrófono porque es que no puedo ver el chat, no sé. Entonces, según lo que ya vimos, el primer triángulo, que es triángulo rectángulo, lo debemos resolver por teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo recto y, como decía Ignacio, aquí sí vamos a tener una hipotenusa y unos catetos. ¿Listo? Entonces, el primer triángulo lo resolvemos por teorema de Pitágoras. El segundo, ya tendremos que ver qué nos solicita para ver si usamos teorema de seno o teorema de coseno. ¿Listo? Entonces, nos piden hallar primero la altura del globo. Para hallar este X, podríamos, pero es que bueno, en este triángulo no tenemos prácticamente nada. Entonces, miren, la hipotenusa es este lado. La hipotenusa, espérenme, le cambio el color. Disculpa, pero ahí va a tocar es utilizar el seno. Porque No, tenemos el valor de los dos ángulos nomás, no nos da ningún valor de ningún lado. pero para Tenemos hallar que- este valor que puse yo aquí en rojo, podemos resolver el otro triángulo. pero tocaría primero el otro. Ajá, entonces, Además, el triángulo rectángulo tocaría hacer por la teoría del seno, porque no tenemos los lados. exactamente, entonces. Aquí les dejo la fórmula, esa es la fórmula general del teorema de Pitágoras. Y vamos a ver entonces, tenemos un lado, que en este caso sería el lado C. Voy a ponerle aquí las letras para que se entienda mejor. No, aquí no era. Entonces, este sería el lado C, si se dan cuenta, aquí está el A y aquí está el B. Entonces, este sería el ángulo C, perdón, ángulo C. Voy a ponerlo acá. Que sería donde está ubicado el globo.
Y siguiendo la misma lógica, entonces este sería el lado C, en C minúscula. Que tenemos el valor, nos dice que mide 20 metros. Entonces tendríamos entonces que saber también que este es el lado A, porque aquí está el ángulo A, acuérdense, es el opuesto. Y el lado B sería el que tenemos que hallar, ¿no? Porque es el contrario al ángulo. Entonces, conociendo dos ángulos y un lado, ¿ustedes qué teoremas me dicen que podamos usar? Entonces los voy a poner aquí. Voy a copiar las dos fórmulas. Y ustedes me dicen cuál sería el teorema que podemos usar. El seno. Listo, Ignacio dice que el seno, Sería función de seno. listo. A ver quién dice más. Uy, ¿qué dice? Entonces el de abajo es el coseno y el de arriba es el seno. ¿Cuál creen que nos sirve? Seno. Seno, listo. Entonces nos vamos con seno. ¿Por qué? Porque conocemos dos ángulos. Entonces digamos que conocemos el seno del ángulo A y el seno del ángulo B. También conocemos, pero miren, conocemos el seno del ángulo A y el seno del ángulo B. Y conocemos el lado C. Entonces, lo que podríamos hacer es, por suma, entonces, ya sabemos que la suma de los ángulos interna va a sumar siempre 180. Y necesitamos saber cuánto mide el ángulo C para poder utilizar la relación entre C y C o entre B y B. Para que ustedes puedan utilizar esta fórmula, siempre tienen que tener alguno completo, digamos. Siempre tienen que tener el lado A y el seno A, o el lado B y el seno B, o el lado C y el seno C. Siempre debe haber alguna relación completa para que ustedes puedan despejar de la otra. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a completar el B para que Antes de pues 180. tengamos... Sí, dígame, Ignacio. Entonces, 180 grados menos 72 menos 63, ahí nos da el resultado del ángulo C. exactamente, más el ángulo C, que no lo conocemos. Entonces aquí despejamos, como bien dijo Ignacio, entonces 180 menos 63 menos 72 va a ser igual a C. Entonces déjenme lo hago en la calculadora, o alguno ahí que me ayude. Serían Entonces, 45, Valentina. menos 70. Vuelvo ahí. Sí, exacto, serían 45. Entonces, C sería igual a 45 grados. Lo ponemos acá. Entonces, ya sabemos que C es igual a 45 grados. Listo. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos completa la relación de C. Y ahora solo tenemos que usar la de B y la de C, porque acuérdense que el lado B es el que necesitamos hallar para encontrar la altura. Entonces, perdón. Es que si sin poder rayar es un poco complicado. Si quieres, yo ya por acá me inventé algo para ir haciéndolo en Word. Pues espérame, ya acabo y listo, ¿sí? Entonces tenemos B sobre seno de B. Es igual a C sobre seno de C. De esto que conocemos. Alguien que me diga ahí en el chat. ¿Qué podemos reemplazar? El A. No. No. El B. Ajá. No, Seno porque B. mira que el lado B... bueno, seno de B, listo. Seno de B entonces es 63. El lado B es el que Sí. tenemos que averiguar ahí. Ujú. Sí. Nos El vamos C, el lado 20. Bien. Y el C, que fue que acabamos de hallar, que es de 45. Y listo. Entonces aquí es súper fácil, solamente despejamos. Entonces
como el seno de 63 está viendo, lo pasamos a multiplicar para que nos quede la b solita. B Espera, igual, copio un momentico. esto. Entonces tenemos 20 metros, esos 20 metros están ahí quieticos igual. Lo único que hicimos fue que pasamos el seno de 63 a multiplicar a los 20 metros. Y abajo nos queda igual el seno de 45. Y listo. 63. No, 45, mira. 20 sobre 45 y el de 63 fue el que despejamos. Uy, no, mentira. Listo. Entonces, déjenme hago esto aquí en la calculadora. Si quieres ya lo tengo. Es 25.20. Entonces, B es igual a 25.20. Acuérdense que es una distancia, entonces es en metros, ¿listo? Entonces, miren, ya tenemos la primera pregunta. ¿Cuánto dista el globo del punto A? Entonces, el globo está en el punto C y el punto A es este. La distancia sería B, que ya la tenemos, 25.20 metros. Entonces, déjenme la copio acá en el gráfico. B igual 25.20 metros. Uy. Listo. Entonces, ya tenemos el ángulo de acá. Recuerden que este C, lo voy a correr por acá, este C es de acá, no es del rojo. Y tenemos el lado B. Entonces, para hacer teorema de Pitágoras, ¿qué nos faltaría? Digamos que ya sabemos cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa es esta línea roja que está al frente del ángulo recto, acuérdense. Entonces tenemos la hipotenusa, no tenemos el valor de ningún cateto, pero podemos saber cuánto vale este ángulo, que vamos a llamarlo el ángulo, vamos a ponerle el ángulo D, para que no nos confundamos. Entonces el ángulo D, ya sabemos cómo despejarlo. Ya puedo borrar esto, ya copiaron cómo resolver B. Yo. Bueno, un minutico. Entonces lo que vamos a hacer es, sabiendo que la suma de los ángulos interiores es 180, vamos a hallar el ángulo D para no sería, y usaríamos, no podríamos con Pitágoras, nos tocaría con teorema de coseno. Listo, Luis, aquí nos dice que ya el ángulo mide 15 grados. Entonces vamos a hacerlo ahí rápidamente para los que no. Entonces 180 igual a 90 más 75 más el ángulo D, que es el que queremos conocer. Menos. 90 menos. Entonces el ángulo D es igual a 180 menos 90 menos 75. El ángulo D es igual a 15 grados, me dicen. ¿Sí? ¿A todos les da 15 grados? Sí. Ah, no, Sí, por acá Luisa dice que no. Andrea también Sí. dice. Sí. ¿Sí? Luisa dice que no, 180 menos 90 menos Sí, 75. 15. Ah, ok, sí, 15 grados. Entonces, D igual 15 grados. Listo, entonces ahora volvemos a nuestras... Con Pitágoras tendríamos que tener al menos un cateto. Tenemos el cateto, tenemos la hipotenusa y no tenemos ningún cateto. Entonces, no tendremos que hacerlo por teorema del coseno. De hecho, que toca el seno. Tenemos dos ángulos ahí. Ahí me puede aplicar Sí, tenemos dos ángulos. Y bueno, tenemos tres ángulos. Dos Sí, lados. Dos lados, sí, un ángulo. también. Exacto, sí, podemos hacerlo.
El teorema, pues ahí sí ya va por facilidad de cada quien, el teorema del coseno sí es como un poco más. Complicado. Ajá, entonces. Valentina, según lo que veo ahí es que no todos los ángulos rectos se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Ujú, Porque acá exacto, porque no es Pitágoras, sino por la teoría del seno. Porque en tenemos el, dos ángulos, ahí sí nos da. en el Puede ser teorema de cualquiera, ¿no? Pitágoras, en el teorema de Pitágoras necesitaríamos tener dos catetos y un ángulo. En el teorema de Pitágoras no son necesarios los ángulos internos porque ya sabemos que uno vale 90 y ya, es el que nos importa. Entonces, en el teorema de Pitágoras necesitamos conocer dos lados. Y en este, pues no conocemos dos lados, solo conocemos el lado B, que es este. Entonces, no podemos aplicar Pitágoras, por darle una vez. Y para el teorema del seno, si necesitamos conocer un lado, por lo menos dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo. Y en el del seno ya lo usamos cuando, miren lo que está. En el del seno, entonces necesitamos conocer dos lados y un ángulo. Dos lados, puede ser el A y el B, o el A y el C, o el C y el A, cualquiera, y un ángulo. Pero como conocemos dos ángulos, entonces podemos utilizar el de seno. ¿Listo? Así es, chicos, ahí tengan en cuenta, el teorema de Pitágoras solamente lo pueden aplicar en triángulos rectángulos, pero el teorema del seno y el teorema del coseno lo pueden aplicar en cualquier triángulo, sea rectángulo, isósceles, equilátero, lo que sea. Esos dos funcionan para todos. Bueno, entonces, no, tengo que insertar esto acá. Listo. Entonces necesitamos conocer el lado A, ¿cierto? Sería como... Uy, uy, uy. Porque si se dan cuenta, el ángulo que está opuesto es el A. Entonces el lado que necesitamos conocer sería el lado A. Tenemos digamos que este sea este sería el lado D, porque este ángulo de arriba lo llamamos D. Y este sería el lado H, entonces digamos que este sería el lado H minúsculo. ¿Listo? Para que vean la relación. H con H, A con A y D con D. Necesitamos hallar el A. Tenemos seno de A, entonces A sobre seno de A. Sí, bueno. Igual a B, no, a H. ¿Por qué elegí H? Porque si se dan cuenta, H tengo el ángulo y tengo la distancia. No elegí D porque D tengo solo el ángulo, pero no tengo la distancia. ¿Listo? Entonces ahí me tocaría hacer otro proceso. Esto es una teoría. Ahí sí ya sale. Entonces, A no la conocemos. El seno de A es seno de 75. H es 25.20 metros. Y H mayúscula es 90 grados. Listo. Igual que en la anterior, entonces despejamos. Y nos queda que A minúscula es igual a 25.20, que ya lo tenemos, seno de 90, que ya lo teníamos, y tenemos que quitar este seno, entonces lo pasamos a multiplicar al 25.20, entonces por seno de 75, sí. Listo. ¿Cuánto nos daría A? Vamos a ver, chicos, ¿quién se anima con una respuesta? 1890. Arriba, ¿Cómo, en cómo? la parte 1890 lo dividimos por 90. No, seno de 90. 21 metros. Da la 21. altura. Qué pena. ¿Eso se multiplica normal o se considera en la calculadora el seno? ¿Era uno, Deben Valentina? considerarlo. Deben Sí, considerarlo. claro, tiene que poner Espera. el seno. Y esto es multiplicación, ¿no? No es una suma. No necesariamente porque es que el seno se quita con el seno. Si está arriba y abajo se... No, No, señor, no.
queda metro. No porque, bueno, no, es que los senos no se cancelan, los senos hay que operarlos. Si fuera seno de 90 y seno de 90 se cancelan porque son exactamente iguales, pero son distintos porque mira que el de arriba es seno de 75 y el de abajo es seno de 90. Entonces lo que El tienen que resultado hacer, da 24.192. sí, a mí me, bueno, sí, sí fue. Bueno, a mí me da 24.3. Qué No pena, sé. a mí me dio 1. Que no entiendo muy Miren, bien cómo se hace en la calculadora. El entonces seno de sí, 90 sí es 1, el seno de 90, pero el seno de 75 75. es 0.96. ajá, miren, 25 miren ahí mi cámara, 25.20 por seno de 75 sobre seno de 90. Ya, pues mi calculadora lo hace ahí como de una. Es que mira, para poder multiplicar metros con senos, tenemos que despejar primero, porque no podríamos... Sí, sí, claro. Digamos, si estamos hablando de unidades, dejémoslo entonces en términos de unidades. Aquí estaríamos metros, aquí serían grados y abajo también tendríamos grados. Los grados con los grados se van, pero resolviendo el seno. No podemos tachar el seno así, no. Lo resolvemos, los grados se van, ya nos quedan una unidad numérica y la unidad que queda serían metros, porque los metros no se cancelan con nada. ¿Sí? Ah, qué pena, me dio, ahora sí, es que no le he dado enter. 24,34. Sí. Exactamente. O chicos, si de pronto quieren para más facilidad, también lo que pueden hacer es primero hallar cuál es el valor del seno. Entonces, como todos saben, el seno de 90 es igual a 1. Entonces, pues ya sabían que ahí abajo ese denominador es 1. Y el seno de 75 Sí, señora, sí, sí. es 0,96. Entonces, ahí sí podríamos hacer lo que está haciendo Néstor, que sería 25.20 por 0,96 sobre 1 y nos va a dar el mismo valor que es Ajá. 24.34. Pero siempre deben hallar el valor del seno. No los pueden cancelar. O del Pero coseno. si, digamos, si se pudiera cancelar en el caso hipotético de que yo tuviera esto. Seno de 90 y Exacto. seno de 90 se cancelan porque son exactamente iguales, pero como los números que están adentro del seno no son iguales, entonces no podemos cancelar. Es que lo que no es el seno, entonces es el seno sobre 1 y abajo seno sobre 1 y ahí sí se van los senos. Y quedarían 25.20 por 75 dividido 90. O Y sea, ahí no es que quedan para que 21 se metros vayan por los los... senos tenemos que calcularlo, porque ya nos quedan los grados ahí solitos. Entonces ahí sí ya vemos unidades, se cancela los grados de arriba, grados de abajo y nos quedan metros. Y listo. Entonces ya ahí resolvimos. ¿A qué altura está el globo? A 24.34 metros. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a... no. Sí, por esta. O lo hacemos en la pizarra, más fácil. Sí, yo creo. Más fácil. Bueno, Sí, por favor. entonces déjenme copio esto. Bueno, entonces esto nos dice el punto. Entonces, un barco B pide socorro y se reciben sus señales en dos estaciones de radio A y C, que distan entre sí 50 kilómetros. Entonces, déjenme voy a dejar esto. Voy a poner el triángulo y lo voy a hacer. Entonces, A y C distan entre sí. A y C distan entre sí 50 kilómetros. Entonces voy a ir poniendo acá. Este es A, este es C y este va a ser B minúscula y vale 50 kilómetros. Entonces, A y C 50 kilómetros. Desde las estaciones se miden los siguientes ángulos. BAC 46. Entonces, bueno, pongamos aquí el punto. Este va a ser el lado B. Listo.
Siguientes ángulos. Cuando ustedes tienen ángulos así, que les dan el BAC o BCA, el ángulo va a estar ubicado, entonces separan, les da la primera letra es B, la segunda es A y la tercera es C. El ángulo va a estar ubicado en la letra A, ¿listo? Cuando les den ángulos así en forma de letra. Entonces este ángulo va a valer 46 grados. O sea, con esa lógica del C, el siguiente vale 53 grados y es el C. Ajá, exactamente. Exactamente. Ah, ok. Y este vale 53 grados. Listo. ¿A qué distancia de cada estación se encuentra el barco? El barco está en el punto B, ¿no? Entonces aquí, bueno, vamos a llevar el barquito. Ahí toca hacer el teorema de seno, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que mirar. Tenemos dos ángulos y tenemos un lado. Sí, exacto. Pero no, porque entonces nos están viendo a qué distancia. Nos están pidiendo estos lados. Nos están pidiendo el lado A y nos están pidiendo el lado C. Entonces, el lado B no lo tenemos completo. El lado A tampoco y el lado C tampoco. No podemos usar teorema de seno porque acuérdense que tendríamos que tener todos los datos de alguno. O sea, si eligiéramos, digamos, A, tendríamos que tener el ángulo, que lo tenemos, y este lado no lo tenemos. En C tenemos el ángulo, pero tampoco tenemos el lado. Y en B tenemos el lado, pero tampoco tenemos el ángulo. Entonces, nos tocaría teorema de coseno. Que si se dan cuenta, el coseno relaciona... Profe, pues Señor. digamos que en realidad podríamos utilizar el del seno, pero quiero Y que me diga por tendríamos... qué. Y es algo que Valentina les ha repetido bastante durante la clase. ¿Por qué podríamos utilizar el del seno, chicos? Porque tenemos dos ángulos y un lado. Pero que... Porque podemos hallarlos el tercer ángulo haciendo la suma y después la resta con 180. Exactamente. Y ya con eso tendríamos B completo y el ángulo de A o el ángulo de C. Y solamente utilizando 2 veces la ley del seno, pues ya sabríamos las distancias. Exactamente. Pero sí me gustaría utilizar el teorema del seno por si... Para que, del coseno, para que nos quede un poquito más claro, no sé si les parezca. Bueno, es que eso va a ser mucho más largo. Pues a mí me parece que sería mejor dos ejercicios de cada, por ejemplo, del seno y del coseno. O sea, así entiende uno mejor. Sí, claro, pero es que el tiempo no nos da. Si Bueno, quieres, hagámosle este así como ¿vale, ya. Valentina? Dale, hagamos este con el del seno y yo consigo uno acá rápido del coseno. Listo, 46 menos más 53. Ya ustedes saben, entonces 180 menos más B. Menos 46 menos 53 igual a B. ¿Cuánto mide entonces B? Por aquí dice Andrea, 81. 81. Ujú. B igual a 81 grados. Listo, entonces aquí ya sabemos que este ángulo... Uy, se pero tan horrible. Este ángulo mide 81. Y listo, entonces ahí ya es solo poner en la ecuación. Entonces, tenemos B, ¿no? Entonces tenemos 50. Bueno, pongamos letras primero. Entonces, B igual, y hallemos primero C. B y C. Listo. El seno del ángulo B sería seno de 81. Y el seno del ángulo C... Ah, no. Bueno. No pongámoslo en letras primero. Seno de B y seno de C. Y despejamos rápidamente. Entonces tenemos B que es 50 kilómetros. Y C no la tenemos. Entonces C la vamos a dejar ahí
en términos de 50 kilómetros sobre C sobre, entonces 50 kilómetros sobre 80 seno de 81 y C sobre seno de, listo. Entonces aquí despejamos. Tenemos C igual a 50 kilómetros por seno de 53 y esto sobre el seno de 81. Listo, ¿esto cuánto nos daría? Daría 39,93, Valentina. 50 senos modernos. Ay, me da distinto. A ver, ¿quién da más? 40.93. ¿Por qué da distinto? ¿En qué lo están haciendo ustedes? ¿En el celular? Calculadora científica, computador. Ah, bueno. Pues igual ahí varía como en decimales. A mí me dio igual a Luisa, me dio 40.42. Pero bueno, no está tan alejado los de ustedes. Entonces, 40.42 kilómetros. Acuérdense. Entonces ya Eso, sabemos. ¿Esos decimales no influyen mucho o...? Sí. Digamos, en mi caso me dio 40.4295. Entonces tendría lo que yo, ahí sí tendría que corregir, tendría que aproximarlo a 43. Y lo que ustedes tienen que hacer cuando vayan a ignorar el resto de decimales es ver en qué número les sigue, digamos. A mí me dio, yo lo quiero dejar con 2 decimales solamente, ¿no? Entonces 42. Si el número que sigue al 42 es mayor a 5 o menor a 5, entonces si es mayor a 5, aproximamos el 2 a 3. Si es menor, lo dejamos en 2. Entonces ahí ya cada uno como lo quiera aproximar. Si digamos yo lo quisiera dejar solo un decimal en 4, entonces tendría que ver el 3 si es mayor a 5 o menor a 5. Como es menor a 5, entonces podría dejarlo así perfectamente. ¿Listo? Entonces, bueno, C igual. Y entonces, si quieres, ¿me compartes el ejercicio, Nicolás, o lo explicas? O bueno, dale, o si quieres comparto pantalla. Sí, igual el lado A se halla exactamente igual, ¿no? Entonces, digamos, aquí ya tenemos, pues para que alcancemos a hacer el del coseno, tenemos, en vez de B, en vez de C y C, tendríamos A y A. Entonces, el seno de A, que sería seno de 46, despejamos y exactamente el mismo proceso. ¿Listo? Entonces, si quieren, tómenle pantallazo antes de que... Igual ya te lo envié también por si acaso, como prefieras. Bueno, antes sí, no importa. Ah, Bueno, chicos, pero... de los dos, este teorema es es el más complejo porque es un poco más largo. Entonces necesitan tener también un poco más de información. Pero, pues, háganle, chicos. Bueno, entonces digamos que sería el lado faltante, no sé, al lado ángulo. Ay, se relaca. Por WhatsApp, Nicolás. Voy. Entonces voy borrando esto. Listo. Bien. Valentina, Dime. mira, yo estaba ahí haciendo en la computadora, en la calculadora, dice seno de 53 y me da 0,79, ¿cierto? Que sería metros. No, no, no. No, no serían metros. Por 50.
El seno de 53 no daría en metros, esa unidad está dimensional. Pero ese 0,79 tengo que multiplicarlo por 50. ¿Verdad? No recuerdo si el seno de 79 estaba arriba o abajo. Sí, el seno de 53 estaba arriba. Sí, tendrías que multiplicarlo por 50. Exacto. Ahora, en la calculadora me ha dado respuesta, es la respuesta sobre 2. No, sobre el seno de 81. Ahorita estoy acá utilizando más la computadora. Es que de pronto lo tienes en fraccionario y no en decimales, porque el seno de a veces da como, no sé, infinito sobre 2. Da algunos senos dan así, entonces tienes que O también dan raíces. programarla para que den decimales. Ajá, O le también da oprimes raíces. este botoncito aquí que se llama SD, este de acá, SD, y ahí ya se lo pasa de fracción a decimal o de decimal a fracción. Yo iba a comentar que lo acabé de hacer en el celular, me dio 40.27 en el anterior y me había dado 40.93 en el computador. Tengan Es en que cuenta los sí. paréntesis, chicos. Entonces, si de pronto, ¿por qué? Bueno, digamos que para este ejercicio tampoco es que afecte mucho, pero en algunos casos los paréntesis pueden cambiar por completo el sentido del ejercicio. Entonces, por ejemplo, si en la calculadora científica ustedes no cierran bien el paréntesis del seno, les va a aparecer bueno, no sé, les va a aparecer un error. Entonces, siempre tengan en cuenta eso los paréntesis. Ahora, lo que tú comentas de que te da un resultado diferente, probablemente sea porque en el computador y en el celular no está manejando todos los decimales. Entonces, pues puede ser por eso. También las calculadoras también funcionan dependiendo de las funciones. Las científicas, dependiendo de lo que ustedes, cómo la tengan programada, ¿no? Entonces, siempre que hagamos así operaciones, denle limpiar a la calculadora para que no les haga cosas que de pronto ustedes ya la hayan programado para hacer anteriormente. ¿Vale? Valentina, ¿sabe Dime, qué es lo que es que como el seno es por pi, entonces tenemos que no hacerlo con grados, sino con pi. Seno es pi, ¿sí o no? es que en el seno se pueden manejar las dos unidades, se pueden manejar radianes y se pueden manejar grados. Ahorita la estamos manejando con grados, porque entonces nos tocaría convertir todos los ángulos aquí a radianes para poder ingresarla con pi. Gracias. ¿Vale? Entonces, rápidamente, aquí se dan cuenta que tenemos solo un ángulo y tenemos dos lados. Si fuera seno, no podríamos hacerlo por seno porque no necesitamos tener una completa. La pasada se pudo porque teníamos dos ángulos, listo, sacamos el tercero, pero en esta no se puede, ¿listo? Entonces, según las fórmulas que ya teníamos, necesitamos primero hallar el lado B, este lado, el minúsculo B, para tener uno completo y así poder hallar al menos un ángulo para hacer la fórmula de 180, ¿listo? Entonces, la fórmula dice lo siguiente. B cuadrado igual, Nicolás, ¿me lo puedes dictar? B cuadrado. Claro que sí. B cuadrado es igual a al cuadrado Al cuadrado. más C al cuadrado ¿Sí? menos 2AC por coseno de B. Entonces aquí pongo paréntesis, ¿por qué? Porque el 2AC multiplica el coseno de B. Y el menos los, esperen, no lo pongo acá. El menos los afecta a los dos, ¿listo? Entonces reemplazamos B al cuadrado igual a al cuadrado. A, como lo vemos acá, es 15. Entonces 15 al cuadrado más C al cuadrado, que es 10. 10 al cuadrado menos paréntesis, otro paréntesis, 2 por
A, que es 10, por C. No. A, que es 15, perdón. Y C, que es 10. Cerramos. Multiplicado. Valentina, una pregunta. Dime. ¿Ese 2 que está dentro del paréntesis no iría afuera? O sea, no adentro con... O sea, Da igual, da igual. Pues Ajá, da igual. aplicaría Quedaría la igual. distributiva, ¿no? incluso el multiplicar se podría cambiar por paréntesis, ¿no? Sí, pero pues pongo el paréntesis como para que no se confundan. Pero sí, Luisa, digamos, no afecta que el 2 lo tengamos ahí adentro o que estuviera aquí, porque igual todo es una multiplicación. Si es cuando aplicas distributivas, cuando aquí hay más. Entonces sí tendrías que multiplicar 2 por 15 y 2 por 10. Pero como todo está multiplicando con todo, no hay que aplicar distributiva. ¿Listo? Entonces no afectaría si lo pongo afuera o adentro, porque igual es una multiplicación. Bueno, entonces hay 2 por 15 por 10 por coseno de b, que vendría siendo 45 grados. Y cierro todo. Entonces, al ingresarlo a la calculadora, ingresenlo así con los paréntesis que yo los tengo para que el menos los tome no solo al 2ac, sino también al coseno. ¿Listo? Pero bueno, aquí podemos ir simplificando más para no meter toda la calculadora. Entonces, 15 por 15, no toda la regla, 225 más 100 menos 300. 300 por, bueno, el coseno de 45, Un medio, ¿no? raíz de 2 al cuadrado. Eso es. Un No, medio. dejémoslo en coseno de 45, que ya, ahí sí ya ingresan esto a la calculadora. Ah, no, mentira. Aquí, si se dan cuenta, este b al cuadrado, pues no nos sirve porque necesitamos saber cuánto vale b, no b al cuadrado. Entonces, b quedaría resultando a la raíz de todo esto. De 225 más 100 menos 300 por coseno de 45. Me dio 112.86. Espérame, lo hago porque no sé cuánto vale. 225 más 100 menos 300 por coseno de 45. ¿Cuánto te dio? 112.86. No, ahí me dio 10,62. ¿Estás poniendo la raíz? No, no la puse. La, se 225 la más divido 100. entre dos. No. No es dividirla entre Pero, dos. Acuérdate que la raíz es encontrar un número que multiplica dos Ah, sí, veces dos veces. Sí. del número, pero no es dividirla entre dos. ¿Cuánto te dio, Valentina? Discúlpame. 10,62. ¿Soy yo? ¿O son ¿Y cuánto le dio a él? 100 algo? No, me quedó muy mal. No lo voy a repetir. dale. ¿Alguna? 225 más 100 No, menos no, sí, a mí también me 300 dio por... 10.62. Ah, entonces sí. Verifiquen, pongan los paréntesis, porque ese menos les puede afectar el resultado. Y bueno, chicos, preguntas. En vista de que ya se nos Ujú. acabó la clase de preguntas, cuéntenos. Y aquí ya pues podríamos seguir con el teorema de seno, porque ya tenemos una completa, tenemos el lado B y el ángulo B, y así podríamos hallar los demás ángulos. Pero entonces aquí, si quieren Qué pena. mañana, La raíz del comienzo, después de la bien, raíz, se pone raíz por 225. no, es que como aquí no se puede, entonces espera, mejor lo hago así, Sería la raíz de todo eso, ¿no? ajá, de todo, Ah, sí, por eso. Eso es lo que está diciendo. La raíz de todo. pero no es por, Eso, raíz, sería, qué pena. ajá, Raíz de todo. así, y así. Listo.
Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Si quieren, tómenle pantallazo y pueden, intenten encontrar los ángulos. Va a ser un poquito complicado porque eh, el seno, digamos, van a tener que despejar con el seno a la menos uno, era lo que estaba explicando ayer Marvin. Para cancelar seno a este lado, entonces sacamos seno a la menos uno a ambos lados. ¿Listo? Entonces intenten con el teorema del seno despejar algún ángulo, A o C. Y yo mañana le digo a Marvin que iniciando la clase lo hagamos para ver cómo queda. ¿Listo? Me parece. ¿Tienen alguna pregunta? O ya. ¿Alguien? Andrea. No, pues, es que Néstor. iba a decir que me dio 97. Es que este menos que está acá, este menos, si de pronto le tomas solo al 300 o solo al coseno, te va a cambiar todo. Entonces pon los paréntesis así, tal cual yo los tengo. Sí, yo lo puse igual. Y me doy cuenta que esto está doble, este sobra. Bueno, entonces ya rectifica y si algo ya mañana miramos a ver qué es lo que pasa. ¿Listo, chicos? Gracias. Entonces, pues muchas gracias, gracias por su participación. Vamos Gracias. a tratar de hablar con Marvi para que las clases se desarrollen así como un poco más dinámicas y ustedes también puedan decir, no, no me da o sí me da o... ¿Listo? Entonces, para que también cuando estemos con ella traten de ser igual de participativos. ¿Listo? Nos vemos mañana entonces, chicos. Gracias, Nicolás. Vale, Vale, gracias. Feliz noche. Gracias, chicos. Feliz noche. Hasta luego. Igualmente.